Me llamo Sebastián y tengo 29 años. No soy el tipo de persona que levanta la voz ni hace escándalos. Siempre he creído que uno demuestra quién es con acciones, no con gritos. Tal vez por eso, durante años, mi familia pensó que podían hablarme como quisieran, tratarme como un cajero automático con patas, y que yo seguiría ahí, disponible, callado, cumpliendo. Durante años no dije nada. Pero todo cambió ese domingo en el almuerzo familiar. Desde que tengo memoria, mi hermana Lucía ha sido la favorita. Es 3 años menor que yo y siempre supo cómo manipular a mis padres para salirse con la suya. Cuando rompía algo, decía que había sido yo. Cuando quería algo caro, lloraba hasta que se lo compraban, y si yo protestaba, mi papá decía que era un egoísta. Crecí acostumbrado a ser el hermano responsable, el que debía sacrificarse, ahorrar, ayudar y nunca quejarse. Terminé la universidad con una beca y trabajos de medio tiempo, mientras ellos se iban de vacaciones sin avisarme. Cuando conseguí mi primer empleo estable como analista financiero, lo primero que hice fue pagar las deudas de la casa. Nadie me lo pidió, pero sabía que mis padres estaban ahogados en créditos. Pensé que sería un gesto que, por fin, me haría sentir parte de algo. ¡Qué ingenuo! A los pocos meses de empezar a ayudar económicamente, comenzaron a llamarme cada vez más seguido. Que si se descompuso la lavadora, que si Lucía necesitaba matrícula para su posgrado en diseño de interiores, que si mi papá quería cambiar el auto porque el viejo ya daba pena. Y yo, como siempre, decía que sí. Apretaba el presupuesto, cancelaba planes, posponía mis vacaciones y mandaba el dinero. Todo mientras ellos vivían como si nada. Pero lo que más dolía no era el gasto. Era la indiferencia. Nunca un gracias, nunca un ¿y tú cómo estás? Hace unos meses me invitaron a mudarme de nuevo con ellos. Mi arriendo estaba subiendo, y supuestamente querían estar más unidos. Lo vi como una oportunidad para ahorrar un poco más. Honestamente, necesitaba sentir algo de apoyo. Acepté. Fue un error. En cuanto volví a esa casa, me convertí otra vez en el fantasma útil. Lucía trajo a su novio a vivir con nosotros, sin consultarme. Mis padres se pasaban las tardes en la terraza bebiendo vino y hablando de sus planes de remodelación, como si no estuvieran usando mi sueldo para pagar la hipoteca. Yo cocinaba, hacía las compras y cada tanto dejaban facturas en mi escritorio, sin decir palabra. Una noche, me quedé despierto hasta tarde revisando mis finanzas. Había algo que no cuadraba. Descubrí que mi papá había aumentado la línea de crédito de la casa usando mi historial como garantía, algo que solo se podía hacer porque yo figuraba como cotitular desde que pagué la deuda inicial. Y nadie me había dicho nada. Fue la primera grieta real en mi paciencia. Pero no dije nada, aún. El almuerzo de ese domingo era, supuestamente, para celebrar que Lucía había conseguido una entrevista en una revista de decoración. Toda la casa estaba decorada como si fuera una fiesta de cumpleaños. Yo ayudé a preparar la comida, como siempre. Incluso fui por el pastel. Me senté al final de la mesa, sirviendo platos mientras ellos reían, brindaban y hablaban de mudarse a una casa más grande. En un momento, Lucía, con una copa de vino en la mano, dijo, Sebas es bueno para esto. Nadie lo toma en serio si no está pagando algo. Yo parpadeé. Pensé que había escuchado mal. Pero entonces mi papá, sin mirarme, agregó, sí, para eso es bueno y nada más. La risa general fue inmediata. Mi mamá se tapó la boca como si se le hubiera escapado una carcajada culpable, y Lucía me miró con esa sonrisa de siempre, como si fuera una broma inofensiva. Pero para mí, no lo fue. Sentí una presión en el pecho, como si algo se hubiera roto y ya no pudiera ignorarlo más. No dije nada. Me levanté. Caminé lentamente hasta la entrada, tomé mis llaves del perchero, volví a la mesa, y las lancé suavemente sobre el mantel. Todos se quedaron en silencio. Me miraron, confundidos. Lucía fue la primera en hablar, con tono burlón. ¿Y eso qué significa? Los miré uno por uno, sin levantar la voz, pero con todo el peso de los años acumulados. Buena suerte pagando la hipoteca sin mí. Mi papá frunció el ceño. ¿De qué hablas? Me giré y salí sin responder. Atrás de mí, escuché cómo se levantaban de sus sillas, preguntándose si hablaba en serio. Y créanme, hablaba muy en serio. Ser la puerta con calma, no con rabia. En lugar de sentir miedo o culpa, sentí una paz que no había sentido en años. Me subí a mi auto, encendí el motor y simplemente conduje. No tenía un destino claro. Solo quería estar lejos de esa casa, lejos de esa mesa donde me reían en la cara como si mi vida no valiera más que el dinero que aportaba. Terminé en la costa,
en un pequeño hostal que había visitado alguna vez con un amigo. Me quedé ahí unos días, pensando. Me desconecté por completo. No respondí llamadas. No abrí mensajes. Necesitaba silencio, porque por fin estaba empezando a escucharme a mí mismo. Durante esos días revisé todos los documentos de la casa. Por suerte, nunca firmé una cesión de titularidad. Todo lo que había pagado seguía estando a mi nombre. Mi padre pudo haber pedido esa línea de crédito usando mis datos, pero sin mi firma, el banco jamás la hubiera aprobado legalmente. Fui directo a la sucursal donde tenía la cuenta conjunta con mi papá. Pedí una auditoría y expliqué que desconocía ese intento de ampliación. Ellos confirmaron que fue un intento fallido, que los papeles estaban incompletos. En otras palabras, no solo habían intentado usarme, sino que lo habían hecho sin éxito, y sin que yo me diera cuenta. Volví a casa 2 semanas después, pero no entré. Fui directo a mi abogado. Le conté todo, los pagos, los intentos de crédito, el trato. Decidimos actuar. Como yo era cotitular del inmueble y había cubierto la hipoteca inicial, legalmente tenía derechos sobre la propiedad. Pero ellos no lo sabían, o lo habían olvidado. Mandamos una notificación oficial a la casa, un aviso de disolución de cotitularidad y reclamo de compensación económica, junto con una advertencia de desalojo si no llegábamos a un acuerdo. Las llamadas comenzaron esa misma noche. Primero mi mamá, llorando. Luego mi papá, gritando que estaba traicionando a mi familia. Lucía me mandó un audio de casi 5 minutos donde intentaba hacerse la víctima. Dijo que lo que había dicho en el almuerzo era una broma, que cómo podía tomarlo tan en serio, que no sabía que yo era tan sensible. No respondí. No dije una sola palabra. Milamit es seguir adelante. A la semana siguiente, llegaron las cartas. Mi padre las rompió frente al portero del edificio donde vivo, exigiendo que yo dejara de hacer shows y recordara quién me dio la vida. Fue tan ridículo como patético. En ese momento supe que no solo no se arrepentían, sino que no entendían. Nunca lo harían. Lo que ellos no sabían es que yo ya había hablado con un perito inmobiliario. Hicimos una tasación actual de la casa y los números hablaban por sí solos. Yo había cubierto más del 70% del valor actual. Y más importante aún, tenía las facturas. Cada giro, cada transferencia, cada arreglo que pagué. Todo con mi nombre. El abogado preparó un acuerdo extrajudicial. O aceptaban vender la casa y dividir el dinero según la inversión de cada uno, o yo iniciaba un juicio de partición y embargo. Ahí fue cuando el tono cambió. Las llamadas se hicieron más suaves. Mi mamá intentó acercarse diciéndome que la familia era más importante que el dinero, que estaba siendo frío, que ellos habían cometido errores, sí, pero que al final del día éramos sangre. Yo solo contesté una vez, con la voz más tranquila del mundo: la sangre no se cobra intereses. Ustedes sí. Y colgué. En medio de todo eso, recibí un mensaje inesperado. Era de mi tía Lorena, la hermana menor de mi papá. Siempre fue la más distante, pero también la más observadora. Me escribió: no sabes cuántas veces quise decirte que no merecías ese trato. Tu papá siempre te vio como una inversión, no como un hijo. Pero me alegra verte actuar. Ya era hora. Ese mensaje me hizo llorar. No por lo que decía, sino porque era la primera vez que alguien en mi familia reconocía lo que yo había vivido. Durante años pensé que estaba exagerando, que tal vez debía aguantar. Pero no, no más. Y justo cuando parecía que las cosas no podían tensarse más, sucedió algo inesperado. Un sábado en la mañana, recibí un sobrecertificado en la oficina. Lo abrí sin pensar mucho y ahí estaba. Una notificación del banco informándome que la cuenta conjunta con mi padre había sido usada para emitir varios pagos en mi nombre sin mi consentimiento. Alguien había falsificado mi firma. Ahí fue cuando dejé todo lo que estaba haciendo, me puse de pie, y supe que esto ya no era solo una pelea familiar. Esto era guerra. Salí de la oficina con el sobre aún en la mano, como si el papel me quemara los dedos. Caminé varias cuadras sin rumbo, con la mente dando vueltas. Durante años pensé que mi familia solo me usaba por comodidad. Pero falsificar mi firma, eso cruzaba una línea legal. Y no era un error de alguien que no sabía lo que hacía. Era deliberado. Alguien quería exprimir lo poco que me quedaba sin que me diera cuenta. Lo peor era saber que había convivido con ellos hace apenas semanas, y que mientras yo cocinaba para todos, alguno estaba planeando cómo vaciarme por dentro. Fui directo al banco. Me reuní con el mismo ejecutivo que había manejado mi auditoría anterior. Le expliqué lo sucedido y pedí una revisión completa de todos los movimientos de esa cuenta durante los últimos 3 meses. Me tomó más de 2 horas, pero cuando vi el desglose,
Sentí un frío en el estómago. Había pagos a un estudio de diseño, a una joyería y a una agencia de viajes. Todos con mi firma electrónica. Todos aprobados desde la IP registrada en la casa de mis padres. Llamé a mi abogado de inmediato. Me dijo que no solo podía demandar por uso indebido de firma y estafa, sino que era probable que el banco mismo iniciara acciones penales si confirmaban la falsificación. Le pregunté si podía iniciar todo sin que se hiciera público aún. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar antes de que notaran que sabía todo. Él accedió y comenzamos a reunir pruebas más concretas. Mientras tanto, decidí mantener mi perfil bajo. Fingí normalidad. Respondí un par de mensajes familiares con respuestas cortas. Incluso le dije a mi madre que estaba reconsiderando lo de vender la casa, que tal vez podríamos hablarlo mejor. Me pidió vernos para hablar como adultos. Acepté. Y grabé toda la conversación. Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina. Venía con una sonrisa forzada y una carpeta en la mano. Apenas nos sentamos, comenzó su monólogo de falsa preocupación, que me veía tenso, que no quería que las cosas se pusieran feas, que la familia no debía pelear por casas ni dinero. Luego deslizó la carpeta hacia mí. Si firmas esto, podemos vender la casa rápido y todos salimos ganando, dijo, como si me hiciera un favor. Abrí la carpeta. Era un documento que transfería mis derechos como cotitular a nombre de mi padre, a cambio de una cantidad simbólica. Una broma. Un insulto legal. Y la firma ya estaba puesta. La mía. Falsificada. Lawmeyer. No dije nada por unos segundos. Luego sonreí con calma. ¿Sabes qué es lo más curioso de esto?, pregunté, mientras tocaba la firma con la yema de los dedos. Que si te hubieran dejado practicar un poco más, quizá la firma no estaría tan mal hecha. Su rostro cambió. Ya no fingía. Se quedó en silencio, mirando la carpeta como si la hubiera traicionado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con la voz tensa. Estoy diciendo que esto es fraude. Y lo tengo grabado. Y ya está en manos de mi abogado. Lo único que me falta es decidir si te doy el gusto de verte llorar en un juzgado o en una sala familiar. Ella se levantó de golpe, como si la silla le quemara. Murmuró algo que no entendí y salió caminando rápido, sin mirar atrás. Yo me quedé un rato más. Terminando el café. Pensando en todo lo que había ignorado durante años por miedo a estar solo. Esa misma noche, recibí un correo de mi abogado. El banco había confirmado que la firma era falsa. Además, rastrearon los accesos desde el router de la casa. Todo apuntaba a una sola persona, Lucía. Y justo cuando empezaba a procesar eso, me llegó un mensaje inesperado. Era de ella. Necesito verte. Es urgente. Por favor, no le digas a nadie. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo en los oídos. Porque por primera vez, no sonaba como una manipulación. Sonaba a miedo. Y eso solo podía significar una cosa. Alguien más estaba involucrado, y ella ya no tenía el control. Lawmeyer. Una simple notificación de mensaje, con un tono que nunca había leído en Lucía. En hay sarcasmo, en hay superioridad. Solo urgencia. Dudé. Parte de mí quería ignorarla, dejarla que se ahogara sola en el problema que ella misma había creado. Pero otra parte, necesitaba entender. ¿Por qué arriesgar tanto? ¿Por qué falsificar mi firma? ¿Por qué ahora? Respondí con un simple ¿dónde? Me citó en un parque céntrico, cerca de la estación de tren. Era un lugar extraño para una conversación privada, pero acepté. Llegué primero. Me senté en una banca, con la espalda recta y los ojos atentos. La vi llegar a los pocos minutos. Venía sin maquillaje, con el cabello recogido y un suéter viejo que nunca había visto en ella. Se sentó a mi lado sin saludar. Pasaron casi 2 minutos de silencio hasta que habló. No fui yo la que lo planeó. No la miré, pero escuché cada palabra. Yo solo firmé porque papá dijo que era un trámite, que no iba a pasar nada, que era para liberar un poco de dinero y pagar unos arreglos. Te juro que no sabía que iba a falsificar tu firma. Se quedó quieta, esperando mi reacción. No se la di. Solo respire hondo. Cuando me di cuenta, ya había hecho las transferencias. Y después me dijo que si no lo apoyaba, me iba a cortar todo. Ya no me daba nada desde que volviste a vivir con nosotros. Decía que eras la nueva inversión, que tenía que sacarte todo antes de que te fueras otra vez. Entonces sí la miré. Y lo que vi fue algo que no esperaba. Culpa. Sincera. Quizás tardía, pero real. Tenía los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Papá, dijo, bajando la voz. Papá se está quedando sin dinero. Mucho. Hay préstamos que no te ha contado.
Apostó parte del fondo de pensión en criptos. Vendió acciones. Y, la casa, la puso como garantía en algo más. Algo grande. El silencio se volvió pesado. ¿Cuánto? Pregunté finalmente. Lucía apretó los labios. Más de 200.000. Y si no paga antes de fin de mes, se quedan sin nada. Ahí todo encajó. Las prisas, los intentos de falsificar documentos, el cambio repentino de actitud. No era solo codicia. Era desesperación. Y ahora, al haberse enterado de que el banco detectó la falsificación, probablemente estaban en pánico. ¿Por qué me lo estás contando ahora? Pregunté. Lucía dudó. Luego sacó algo de su bolso, una carpeta. La misma que mamá me había mostrado, pero con más papeles dentro. Porque si vas a destruirlos, al menos quiero que sepas la verdad completa. Y, porque quiero salirme de esto. Tomé la carpeta y la abrí. Había correos impresos, extractos de préstamos, pagos en criptomonedas, capturas de pantallas de chats entre mi padre y un corredor de inversiones que, al parecer, ya estaba siendo investigado. Todo con fechas, montos, firmas. Todo documentado. ¿Tienes copia digital de esto? Pregunté. Lucía asintió. En 2 lugares. En la nube y en una USB. Si algo me pasa, alguien sabrá. Me quedé mirando los papeles por varios minutos. Esto ya no era solo una disputa familiar. Esto era un pozo en el que mi padre se había lanzado con los ojos cerrados, llevándose todo a su paso. Y ahora que veía el borde, quería usarme como escalera para salir. Lucía me miró, esperando una reacción. Pero lo único que logré decir fue: gracias por no destruir esta prueba. Ella soltó una risa triste. No fue por ti. Fue por mí. Estoy cansada de tener miedo. Nos quedamos un rato más en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Finalmente se levantó, se despidió con un gesto leve y se fue. Me quedé ahí con la carpeta en las manos, el corazón acelerado, y una sola idea clara. Ya no se trataba de una pelea por respeto o por dinero. Esto iba a explotar. Y yo iba a asegurarme de que no quedara una sola mentira sin salir a la luz. Esa noche, llamé a mi abogado. Look, honey, to do. Leí cada documento en voz alta. Y luego le dije la frase que marcó el inicio real de todo. Vamos a hundirlos legalmente. Pero quiero hacerlo paso a paso. Quiero que sientan cómo se les cae todo, pedazo por pedazo. Durante las semanas siguientes, todo avanzó en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era ese tipo de calma tensa, como el aire antes de una tormenta. Mi abogado y yo trazamos un plan meticuloso. No solo para recuperar lo que era mío, sino para dejar constancia legal de cada paso, cada mentira, cada intento de manipulación. No quería venganza por impulso, quería justicia con precisión. Lo primero fue enviar la documentación al banco, incluyendo los correos impresos y capturas que Lucía me había entregado. El departamento legal del banco se movió con una rapidez que me sorprendió. En menos de 5 días me confirmaron que habían iniciado un proceso penal por intento de fraude con firma falsificada, suplantación de identidad y uso indebido de instrumentos financieros. La demanda era directa contra mi padre. Lo segundo fue la casa. Ya con el respaldo de la investigación en curso y la evidencia clara de que yo era cotitular legítimo, procedimos a presentar una demanda de partición forzosa del inmueble. Pero también solicitamos una medida cautelar para que nadie pudiera vender, hipotecar o modificar el estado legal de la casa hasta que el proceso terminara. En menos de una semana, se congeló cualquier movimiento sobre la propiedad. Mis padres se enteraron por correo certificado. Y luego, por la visita de la policía. No lo arrestaron de inmediato, pero lo citaron para declarar, y eso bastó para que toda su fachada se derrumbara. Mis tías empezaron a llamar. Algunos primos me escribieron en privado para ver cómo estaba. Supe que la noticia se había filtrado cuando una vecina de la infancia me escribió por redes sociales. ¿Es cierto todo lo que se dice de tu papá? Sí, era cierto. Y aún había más. Lucía, por su parte, cumplió con su parte. Aportó pruebas, confirmó la cronología de los hechos y se desvinculó legalmente de todo. Incluso renunció a cualquier parte de la herencia de la casa. Dijo que no quería ni un ladrillo de ese pasado. Se mudó a otra ciudad y me dejó una nota. Quizás algún día podamos ser hermanos sin el peso de todo esto entre nosotros. Pero primero, tengo que aprender a ser alguien fuera de esa casa. Y yo la entendí. Cuando llegó el día de la audiencia principal, no fui por venganza. Fui porque era necesario cerrar el ciclo. Mi padre compareció, con un abogado que apenas podía sostener su estrategia. Trató de alegar que todo había sido un malentendido, que yo siempre estuve de acuerdo, que mi silencio implicaba consentimiento. Pero los documentos,
Las grabaciones, los informes del banco y los testimonios lo aplastaron sin piedad. El juez fue claro: culpable de fraude bancario, uso indebido de documentos privados y tentativa de estafa agravada. Además, se dictaminó la venta obligatoria del inmueble, con un reparto proporcional según los aportes documentados. Yo recibí el 75% del valor total. Salí del juzgado sin mirar atrás. Mi madre no asistió. Me dijeron que estaba muy afectada. No lo dudé, pero tampoco me importó. Con el dinero que recuperé, me compré un pequeño departamento en una zona tranquila. No era lujoso, pero era mío. Cada ladrillo, cada azulejo, pagado con trabajo y con años de aguantar lo que no debía. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin peso en el pecho. Un día, meses después, fui al correo y encontré una carta sin remitente. Era de mi padre, escrita a mano. Decía que no me guardaba rencor, que entendía por qué lo hice y que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. La leí entera, la doblé con cuidado y la quemé en el balcón, mientras veía cómo las cenizas se elevaban al cielo. No necesito cargar con eso. No más. Hoy soy libre. No por lo que gané, sino por lo que solté. Y a veces, cuando camino por la calle y veo familias reír juntas, me duele un poco. Pero también sonrío, porque sé que nunca más permitiré que me usen, me minimicen o me compren con cariño a crédito. Al fin aprendí que la familia que te quiere solo cuando pagas, no es familia. Es deuda emocional. Y yo ya la pagué completa.